quiero, como siempre, hacer la introducción musical. Qué gran idea que tuvo uno de mis invitados. Gringo González debería formar parte del equipo del Piedra, Papel y Tinta. A sugerencia de Gringo González, esta gran idea. Balada para un loco. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo... Ya van a ver en Argentina qué se viene, vamos a ver en la región. Lo de balada para un loco no es por Milei, es por mí. Yo me quedé loca con los resultados, no me lo esperaba. Otra vez me aferré a los resultados de las encuestas y otra vez las encuestas también se equivocaron. Comenzaremos con las encuestas. Primero quiero darle la bienvenida a Gabriela Montaño, subdirectora ejecutiva de CELAC, que está con nosotros vía Zoom. Bienvenida, Gabriela. ¿Nos escucha bien? ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto y un saludo grande a Horst Greve y a Gringo, que también están contigo en el estudio. Un placer compartir este escenario con ellos. Gracias, Gabriela. Está con nosotros Horst Greve, con quien estuvimos siguiendo los últimos detalles. Horst, economista, columnista de La Razón. Gracias por ayudarnos a entender. No, con todo gusto, Claudia, como siempre. Y saludo a Gringo y a Gabriela. Y mi colega Gringo González, ex cónsul general de Bolivia en Argentina, para mí sobre todo periodista. Gracias, Gringo. No, al contrario, gracias a ti, Claudia, un placer compartir con el doctor Greve y por supuesto con Gabriela, charlando un poquito sobre esto que pasó ayer en Argentina y que no solo a ti, creo que a todos nos ha dejado muy sorprendidos, ¿no? Por decirlo menos. Sí, es verdad. Vamos por las encuestas. Si les parece, nos ordenamos primero con las encuestas. Hay otra vez un cuestionamiento. Hemos revisado acá con Gabriela, con Horst, resultados de las encuestas de CELAC. ¿Qué pasó? Horst, me gustaría la lectura. Y luego Gabriela, que además es parte de CELAC, es investigadora de CELAC. Horst. Bueno, yo quedé sorprendido con las encuestas después del debate tan desastroso que tuvo Milei. Y parecía que ya el trayecto era relativamente claro y remataba en una victoria de Massa, que se pronosticaba no de una manera contundente, pero iba a tener un par de porcentajes suficientes para ser presidente electo. Las últimas encuestas eran distintas. En las últimas encuestas, un promedio de 16 encuestas que yo he visto, le daban la victoria a Milei, pero por un poco margen, ¿no? Era como 51%, algo así. El haber llegado a 56%.
y Massa solamente a 44%, es un vuelco contundente de la masa electoral en la Argentina después del debate que parecía mostrar otra tendencia. Entonces, creo que es un resultado que sorprende. Sorprende por el hecho de que gane Milei y por la cantidad de votos que ha logrado acumular en reductos peronistas. El voto en la provincia argentina ha sido francamente determinante para el monto de votos que recibe Milei. Y lo mismo en la provincia de Córdoba. Entonces aquí hay una, digamos, una fotografía del estado de ánimo de la gente en la Argentina, que no ha logrado captar el sistema de encuestas. Un voto oculto, que me imagino que es el voto que puede dar más vergüenza, porque es el voto de la ultraderecha, el más conservador. Yo tengo la idea de que ese es el voto que uno oculta. Puede ser el voto oculto. El voto radical. Sí, pero lo que no ha aumentado es el nivel de participación. Se ha quedado en 74%. Por lo tanto, ese 26% que no votó antes tampoco ha votado ahora. Supongo que son los mismos que no han votado, ¿no? Pero en todo caso, hay un desplazamiento del voto a favor de Milei y los primeros análisis señalan que el artífice de esta situación se llama Macri, que le ha dado un respaldo electoral muy grande y que le va a dar el respaldo político posterior. De eso vamos a hablar después. De eso hablamos. Pero yo creo que ha habido una mala estrategia después del debate por parte de Massa y una buena estrategia por parte de los grupos que han apoyado a Milei, que no ha aumentado su votación propia. Y una lógica electoral que no termina de capturarse por las fotografías de las encuestas. Gabriela. Bueno, yo coincido con Horst en el sentido de que hay una parte efectivamente que en todas las encuestas mostraban una indecisión hasta los últimos días previos al momento del voto, ¿no? Previos al domingo. Y creo que esa indecisión marcadamente, la gran mayoría de esas personas que se mostraban ante las encuestas como indecisos o indecisas, finalmente optaron por Milei. Un gran porcentaje, más del 75% del voto de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Macri, más del 75% de ese voto ha ido a parar a Milei, ha ido a parar una parte importante del voto, más de la mitad del voto probablemente de otras candidaturas que salieron cuartas o quintas. Considero que en este caso el miedo a perder derechos no fue suficiente para convencer a la gran mayoría de la población que no la está pasando bien económicamente. El miedo a perder derechos, el miedo a el manejo discrecional que se pueda hacer de la educación pública, de la salud pública, etcétera, no fue suficiente para frenar que esa enorme cantidad de votantes que habían tenido como en la primera vuelta como opción a la tercera o la cuarta fuerza vayan a parar finalmente a Milei. Primó también, creo, una crítica muy dura al peronismo, al kirchnerismo en su conjunto, a un gobierno como el de Alberto Fernández que no tomó las decisiones a tiempo, y creo que finalmente el resultado es ese. A mí me sorprendió mucho, Claudia, y debo decirlo, que hasta casi el último día de la elección
algunas vocerías que son parte del equipo de Milei hayan seguido jugando con este tema del posible fraude, y solamente fue casi en las horas previas a conocerse los resultados oficiales que lograron aplacar totalmente esas voces internas en La Libertad Avanza que hablaban de fraude, claro, porque ya no les convenía. Lo que no me sorprende es que el sistema democrático argentino ha demostrado una enorme fortaleza. Yo te diré que no estoy sorprendida del todo por el resultado. Creo que había que tener la templanza para también poder mirar las encuestas de manera un poco más fría y sin apasionamientos, y lograr ver que una búsqueda de victoria por parte de Massa tampoco era sencillo. Gringo González, ¿le vamos a caer otra vez a las encuestas o una mirada más serena sobre las encuestas? Particularmente a las encuestas, es difícil, es complicado con un porcentaje tan alto de indecisos, ¿no? Que yo siempre pienso y digo, ¿no será un poco la estrategia que utilizan las encuestadoras para guardar ahí un poco su reputación, su credibilidad, su futuro, ¿no? De decir, mira, había tanto por ciento y justo esos indecisos han votado por él. Es como un joker, digamos, ¿no? Que tú lo echas a la mesa cuando te conviene. No lo sé, pero digo, más allá de eso, es complicado, hay que ver, revisar seguramente una vez más cómo se hacen, en qué circunstancias, ¿no? Y todos los otros elementos que ya los han descrito entre el doctor Greve y Gabriela, ¿no? Ese voto escondido, que la gente no te lo va a decir por X o Z razón. Hay otro elemento importante que tampoco se toma mucho en cuenta en las encuestas, y es la gente que no quiere participar. Eso generalmente no se dice, ¿no? Y ese es un dato que puede ser muy revelador. Cuando se acerca alguien y te dice, ¿puedo encuestarle? Y la persona te dice, no me interesa, ¿no? Eso por ejemplo... O te miente. Sí, pero los que no quieren ser encuestados, que son un alto porcentaje, no están dentro de ese universo de supuestos encuestados, ¿no? Entonces, partir del hecho de que no se tome en cuenta qué porcentaje de gente te rechaza ser encuestada, yo creo que ya un poco te va sesgando la cuestión. Pero, insisto, es muy difícil, es muy complicado, sobre todo cuando se trata de un candidato al que de pronto votarlo representa alguna cuestión de como que de vergüenza, ¿no? Una cosa así. Sí. Entonces, yo creo que ahí la gente se ha cuidado, ha escondido probablemente su voto, pero bueno, en fin, las encuestas son apenas encuestas, ¿no? Las encuestas no te van a dar ningún triunfo ni nada. Son, diríamos, elementos, herramientas referenciales, ¿no? Nos quedamos... Pero una vez más, digamos, han manifestado que son falibles, pues no son ni mucho menos un instrumento de precisión. Y nos quedamos con la verdadera encuesta, que es la votación, que es la que cuenta para la vida real. Les propongo, Gabriela, Horst, Gringo, repasar lo más sobresaliente de los discursos de Massa y de Milei. Comencemos con Massa, que rapidito él quería pasar a otra cosa, era lógico, tenía ya los resultados, era un secreto a voces, una victoria que se hacía cada vez más clara, y Massa dijo, al mal trago hay que darle prisa. Sin resultados oficiales, él se dirigía así a las y los argentinos. A ver, escuchemos. Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos, y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Y lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los y las argentinas esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia y descalificación es el mejor camino que podemos recorrer. Sobre lo mismo, agradeció, replanteó sus mismos principios de campaña y marcó el mismo tono de la campaña, diferenciarse de Javier Milei. Javier Milei, esperado unos minutos después, a quienes seguíamos
esto en la televisión argentina, en los medios argentinos, llegó finalmente Javier Milei y así le habló, ojo, no a todos los argentinos, como debería ser un presidente electo, le habló a una parte de Argentina, la que votó por él. ¿Le escuchamos? Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Gracias a mi hermana Karina, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible. También quiero agradecerle a ese gigante que me ha acompañado a lo largo de todo este proceso, ese gigante que suele mantenerse en la oscuridad, que se llama Santiago Caputo y es el verdadero arquitecto de esto junto al jefe. Quiero agradecerle muy especialmente al presidente Macri y a la señora Bullrich, que desinteresadamente, en un acto de grandeza como no se ha visto nunca en la historia argentina, pusieron el cuerpo para defender el cambio que la Argentina necesita. Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad, las ideas de Alberdi. En definitiva, las ideas de nuestros padres fundadores, que hicieron que 35 años de ser un país de bárbaros pasáramos a ser la primer potencia mundial. Esas ideas se basan en tres premisas muy simples. Un gobierno limitado, y quiero que quede claro esto, que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado. Respeto a la propiedad privada y comercio libre. El modelo de la decadencia ha llegado a... Dijo más, ¿no? Todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Viva la libertad, carajo. Pero ya pasamos de ese primer Milei que agradecía en primera instancia a sus perros, uno de los perros que ya murió. Ahora ya estamos en otra etapa. Milei 2.0, agradeciendo más bien a Macri, a Bullrich, pero reafirmando al mismo tiempo estos principios libertarios, creo un poco más sereno. La pregunta ahora es, ¿qué pasa? Quiero seguir masticando esta noche Argentina y luego ver un poquito qué se viene en la política, ¿no? Hasta aquí la campaña, ahora la vida de verdad. Tenemos los resultados de las urnas. Son inamovibles, aceptados por todos. Yo separaría en dos tramos lo que es el proyecto ultraconservador en la Argentina. Lo primero es la transición de los próximos 19 días, que están planteados de una manera muy compleja, incluso se especulaba anoche que Massa renunciaría, cosa que no sería lo más apropiado siendo él el ministro, esta vez ministro, no el candidato, para hacer una transición ordenada, porque no se sabe exactamente cuáles son las cifras sobre la economía que están vigentes hoy, lunes 20, y las que se pueden producir hasta el 10 de diciembre, en que es la transmisión de mando. Entonces, aunque en un programa de La Nata, este propio periodista dijo que había esta posibilidad y una de sus colegas le dijo que no es lo que se estaba manejando. Bueno, pero se especuló. Es verdad. En todo caso, se sabe que hay una gran reserva sobre los datos que están fluidos en la Argentina y que por lo tanto pueden ocurrir muchas cosas. Ese es el miedo de alguna gente, de que en los próximos 19 días, creo que son hasta el 10 de diciembre, haya un deterioro adicional de la situación económica de la Argentina, el nivel de endeudamiento con el exterior, el nivel de endeudamiento con los bancos internos, las cifras sobre las reservas en el Banco Central, etcétera, etcétera. Entonces, primer problema es el tránsito de aquí al 10 de diciembre y en ese contexto ver quiénes van a ser las personas que se van a hacer cargo de los diferentes ministerios.
una cosa que se ha mencionado en varias ocasiones. ¿Y si va a haber recorte de ministerios, como lo dijo en la campaña? Puede haber, pero el problema, digamos, no va a recortar en lo central, sino en lo periférico, algunas cosas. Pero como se ha mencionado, yo decía, Milei no tiene aparato administrativo gubernamental en el sentido de gente especializada en la administración pública, en los trámites que se tienen que hacer para una gestión de gobierno en todas las reparticiones. Se habla de que hay 1000 funcionarios que toman parte en el gobierno de la Argentina, un gobierno federal muy complicado. Entonces, lo más importante va a ser la designación, primero, la transición de la información para que los que se hagan cargo puedan empezar la gestión el 11 de diciembre, sabiendo de qué tamaño es el problema que tienen que resolver. Segundo, el tema de la posición que se exprese en el orden internacional. Yo creo que este no es un cambio de gobierno tan simple como una transición de oficialismo a una oposición que se convierte en oficialismo. La única comparación que yo haría es con Bolsonaro, pero por suerte Lula ha logrado revertir eso un par de años después, pero los daños que ha hecho Bolsonaro son graves. Ahora, hay una situación complicada. El problema de la Argentina principal en este momento es económico. El ministro de Economía es clave. Eso ya se ha establecido en varias interpretaciones, en varias especulaciones. Entonces, se supone que el PRO, la gente de Macri y de Bullrich, van a tener una cuota en el gabinete y que ellos podrían ser los que atemperen un poco las decisiones del presidente en lo inmediato. De hecho, hoy he escuchado y he visto en la televisión hipótesis, analistas que creen que Bullrich, por ejemplo, podría ser una candidata al Ministerio de Economía, pero ahora se está especulando todo. Ojalá que no. Ahora, hay una situación ahí muy complicada. Normalmente tiene que ser el presidente el que atempera a los ministros, el que los coordina, los unifica. Que esto tenga que ocurrir al revés es un desafío monumental en la gobernabilidad que se espera que se establezca en los próximos 90 días después del 10 de diciembre. Entonces, es una situación muy complicada, con unos huecos financieros con cifras enormes y con unas promesas. Él ha dicho que va a cumplir sus compromisos. Bueno, ¿cuál de ellos va a empezar? Exacto. A eso ¿no? iba. Y... Entonces, ahí vemos los que son conservadores, pero moderados, con capacidad administrativa, y los que dicen, hemos hecho esa oferta, la tenemos que cumplir, y pueden llevar a un desastre. Con eso me voy a Gabriela. ¿Qué se va a hacer y qué no? Porque finalmente necesita el apoyo, y si no lo necesita, lo quiere, porque ayer le ha puesto alfombra roja a Macri y a Bullrich, es decir, termina asentándose en el poder con la famosa casta a la que había votado durante la campaña. Ahora, un poco siguiendo esta hipótesis de Horst, sigue haciendo carne su poder con la casta, por lo menos la casta representada por la derecha argentina, expresada en Macri, Bullrich, todo ese aparato que está ahí y que obviamente va a aceptar formar parte de este esquema de poder. ¿Qué es lo que va a cumplir y qué no? Eliminar el Banco Central, creo que ya habían dicho que sí, pero no así, pero más o menos. Los ministerios, como dice Horst, van a cortar lo periférico. ¿Y qué va a pasar con todo lo otro, todo lo que habían anunciado en la campaña? ¿Hasta dónde va a llegar? Comenzando por el cierre de relaciones con China. Dijo ni China, ni Venezuela, ni Cuba, ni Irán, que él se iba a relacionar con los países libres, alzó la bandera de Israel, en fin, de todo esto que va a quedar, Gabriela, un poquito la perspectiva en este sentido. Bueno, yo creo que hay que ir mirando y observando esto en varios planos, Claudia. No nos olvidemos que también ha habido una distribución del poder en términos territoriales en Argentina. Milei es un presidente que no cuenta de manera directa, su partido, La Libertad Avanza,
no cuenta con un solo gobernador ni gobernadora en todo el territorio argentino, por sí mismo, ¿no? En el Congreso, en la Cámara de Diputados, la primera fuerza sigue siendo el peronismo, con Unión por la Patria en este momento, con 105, unos dicen 105, otros dicen 107 diputados, pero si realmente se genera esa unidad de La Libertad Avanza con Juntos por el Cambio, es decir, Macri y Patricia Bullrich, no creo que se dé para todos los casos y de manera como un cheque en blanco, ¿no? Porque si se unifican las 93 curules en diputados con los 38 curules de La Libertad Avanza, podrían tener una mayoría que les permitiera hacer, o sea, que pasen ciertas normas. Y yo creo que hay temas tan delicados como la reducción en derechos en términos de la salud pública, la educación pública, es más difícil que Milei pueda pasarlos por el Congreso con el respaldo de Juntos por el Cambio en su totalidad. Entonces va a tener que negociar ahí. En el Senado digamos, la situación es un poco diferente porque Unión por la Patria tiene por sí misma una mayoría, tiene 35 senadores y senadoras, y Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza, inclusive uniéndose, no alcanzarían el número que requieren para ser mayoría, aunque hay 6 senadores que son de otros partidos minoritarios que podrían estar de un lado o de otro dependiendo de la circunstancia. Entonces, por un lado hay que ver qué va a pasar con lo territorial, cómo va a lograr Milei trabajar en todo ese territorio tan extenso argentino sin tener presencia política de manera directa con su partido. Es probable que hayan algunos gobernadores y hayan algunos intendentes, etc. Apenas tiene 3 intendentes en La Libertad Avanza en todo el país, imagínate. Entonces, es muy pobre realmente su presencia territorial, puede compensarlo con alianzas conjuntos por el cambio, pero no va a ser del todo fácil. La gobernabilidad en el Congreso tampoco va a ser fácil para Milei. Por lo tanto, yo creo que sí puede rápidamente avanzar en decisiones que dependan exclusivamente del Ejecutivo, es decir, la reducción de ministerios, por ejemplo, de 22 a 8, como se había comprometido, podría hacerlo rápidamente, puede modular sus relaciones exteriores de manera directa, porque son decisiones que toma el presidente a través de Cancillería, aunque me imagino que va a ser más cuidadoso en los hechos de lo que fue en el discurso durante la campaña, y creo que una de las herramientas que más duramente puede usar para tratar de demostrarles a sus votantes que está cumpliendo sus compromisos de campaña es la reducción en el aparato público, ¿no? Quiero contarle al ex cónsul general de Bolivia en Argentina, Gringo González, y a mi colega periodista también, que hace no mucho el entonces candidato Milei había dicho que en el norte hay mucha gente improductiva, que ahí hay muchos bolivianos, collas, que no están produciendo, junto a argentinas y argentinos improductivos también, y que Salta, Jujuy, él se los regalaría a Bolivia. Le cuento como chisme, nada más para mostrar cómo hoy la cosa se puede hacer muy difícil, y lo que hoy es una euforia electoral, porque la gente fue a votar en su libertad, en su deseo de un cambio en Argentina ante una situación tan difícil, pero mañana las calles le pueden exigir también, ¿no? De acuerdo. Quisiera incorporar un otro elemento que, diríamos, viene a complementar un poco lo que decía el doctor Greve y lo que acaba de plantear Gabriela, que son los poderosos sindicatos que hay en Argentina.
Yo creo que es una fuerza nada despreciable, que ya ha jugado roles fundamentales durante mucho tiempo, sobre todo sustentados en una política que es esa política instaurada por Juan Domingo Perón hace tantísimos años, que son los derechos que tiene la gente sobre, por ejemplo, la salud, la educación, el trabajo. Yo creo que ese es otro elemento que evidentemente puede dificultarle la gestión al señor Milei, que quiera venir a atropellar de pronto o a desconocer aquellos derechos. No la va a tener para nada fácil. Me preocupa mucho, yo honestamente no creo que a la señora Bullrich la consideren como para ser ministra de Economía, sería un desacierto escandaloso. Lo que yo sí creo es que si eventualmente la señora Bullrich va a ocupar una cartera en algún ministerio, va a ser el de Seguridad, ¿no es cierto? Cartera que, por cierto, ya supo ocupar cuando el señor Macri era el presidente. Entonces, recordar alguna anécdota que nos liga, en particular a la colectividad boliviana, ¿no es cierto?, con esa exministra, la señora Patricia Bullrich, cuando se refirió a los bolivianos como todos unos narcotraficantes, ¿no? Que tuvimos nosotros que ir a hacer una representación, ella terminó disculpándose, diciendo que había cometido un exceso, etc. Yo creo que va a haber evidentemente un retroceso muy significativo en las políticas migratorias. Los Kirchner han implementado un sistema que es ese mecanismo que ellos han denominado la patria grande, que le ha permitido no solamente a bolivianos, sino también a paraguayos, a peruanos, a ciudadanos de tantas latitudes del mundo, justamente poder documentarse, poder sacar su documentación y tener acceso a los derechos que hay en Argentina. Yo creo que por ahí también puede haber algún tipo de ajuste. Yo creo que va a ser un tiempo difícil para los bolivianos, seguramente recordando viejas épocas, ¿no?, en las que la aportación de rostro o el hecho simplemente de ser migrante o de ser boliviano, tener de pronto una tez un poquito más oscura, ya te pone en problemas, ¿no? Me asusta, me preocupa aquello, pero yo quisiera, si me permites, Claudia, sí, redondear en un minuto, ¿cuánto de lo que ha propuesto el señor Milei, cuánto de lo que ha ofrecido durante su campaña, finalmente va a terminar pues cumpliendo? Yo creo que ahí está el problema. Me da la impresión de que a poquito se va a ir acomodando, ¿no? Es decir, va a terminar cediendo, porque primero es un hombre solo, ¿verdad? No la va a tener fácil. Yo creo que va a terminar, yo creo que ya ahora mismo ya terminó sumido por la casta a la que él tanto ha cuestionado. El hecho de tener que arreglar con la casta la posibilidad de tener los votos de Macri y todo lo que él ha anunciado con Macri, con Bullrich y todo lo demás, es evidentemente una claudicación frente a la casta, ¿no es cierto? Él que decía que iba a luchar contra la casta, finalmente no ha podido hacerlo. Ha tenido que someterse a las condiciones, a las reglas del juego que te impone la propia casta. Hay que ver en términos económicos hasta dónde logra avanzar, ¿no es cierto? Y es muy probable, anoche, fíjate, no dijo nada ya respecto a eliminar el Banco Central o a dolarizar, por ejemplo, ¿no? Que eran dos caballitos de batalla sobre los cuales él estuvo trabajando. La vicepresidenta dijo que en un par de años o más. Sí, pero recuerda que Milei siempre dice, ¿no? Eso no lo dije yo, lo dijo ella, ¿no? Entonces, solo lo que diga él es lo que cuenta, según Milei. Pero fíjate, es un tipo tan incoherente, ¿no es cierto?, que lo que él decía, con los mismos no vamos a poder cambiar nada, tenemos que cambiarlos para que las cosas cambien. Pero se olvidan en el análisis, y yo entiendo que la gente ayer ha votado con mucha bronca en la Argentina, con mucha ira inclusive. Esa ira, esa bronca que te nubla un poco el razonamiento, no te deja pensar y no te deja analizar que, por ejemplo, el gran responsable del desastre actual de Argentina se llama Mauricio Macri. Él es el que contrajo la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Después que el señor Kirchner, con su puntabolita de 2 pesos, firmaba el cheque con el que le decía al Fondo Monetario Internacional, no te debo nada, no quiero tenerte nunca más aquí. Macri es el que le abre la puerta al Fondo Monetario Internacional y ahora nos quieren hacer creer que es ese señor Macri el que yo entiendo que va a estar en el poder, porque va a gobernar, seguramente el presidente va a ser Milei, pero el poder lo va a manejar Macri, no tengo duda. Es decir, entonces la primera incoherencia del señor Milei es esa, creer que quien te ha llevado a este desastre que vive hoy Argentina va a ser el que te va a sacar de ese desastre. A mí me parece absolutamente incoherente. Una de las tantísimas incoherencias que tiene el señor Milei. Me ha contagiado, gringo, las ganas de añadir elementos y les propongo hacer una ronda añadiendo los elementos que no hemos considerado, para pasarle la palabra a Jorge y a Gabriela. El elemento que yo añadiría tiene que ver más con lo político. Hay un voto, en efecto, hay un voto Milei porque le gustó la propuesta, el estilo, bueno, encantados por Milei. Está el otro voto heredado, que es el voto que puede venir de la fuerza macrista, del encanto que ha podido generar Bullrich o de otras fuerzas y que por herencia terminan en Milei. Y hay otro voto que es para mí el voto empujado por el odio o el voto empujado por la bronca y algunos por el odio, de ese movimiento anti-K, de esos votos frutos de
fruto de la grieta en Argentina, que como en Bolivia, ¿no? Hay un voto anti-Evo que nos ha planteado determinada autoridad municipal. Léanlo por donde ustedes quieran. Vuelvo a Argentina. Hay un voto anti-K muy motivado por el odio, por el rechazo, y me parece que puede ser un boomerang. ¿Por qué? Porque Massa no es precisamente Cristina Kirchner. Ni a Massa le gusta Cristina Kirchner, ni a Cristina Kirchner le gusta Massa. De repente, pongo sobre la mesa una manera más tibia de poner a la fuerza acá, un poco fuera del escenario, era cabalmente Massa. Sin embargo, puede ser esto un boomerang, porque tener a Milei ahí puede terminar favoreciendo el retorno o la consolidación de las fuerzas K. Es decir, un Massa perdedor también entraba dentro de los cálculos de repente de Cristina Kirchner, lo pongo también en el análisis político. Personalmente conozco menos la realidad argentina que Gabriela y Gringo, por lo tanto preferiría dedicarme a la parte internacional. Perfecto. Que es la consecuencia que puede tener el inicio del gobierno de Milei en relación a las negociaciones de Mercosur-Unión Europea. Yo creo que el Mercosur va a quedar sumamente debilitado por las posiciones, aunque no veo que haya intención a corto plazo de retirarse del Mercosur, pero no avanzar en el Mercosur ni en llevar adelante estas negociaciones. Para Bolivia es grave, puesto que estábamos analizando que hay una separación del Atlántico y del Pacífico en la región latinoamericana o sudamericana, y Bolivia estaba al medio, y con la situación de la Alianza para la Prosperidad de Biden y los países del Pacífico, quedábamos nosotros muy aislados. Entonces, inclinarse al Mercosur era lógico, pero si el Mercosur se debilita mucho y lo bombardea el gobierno de Milei, y Lula se ve también en una situación muy precaria, entonces para nosotros no es conveniente. La otra situación es la de la presencia de Argentina en los BRICS, que era un puente para jalar también más posiciones latinoamericanas. Yo creo que eso también va a estar en veremos y con tensiones muy duras. Vamos a ver cómo se configura la Cancillería argentina. Va a depender mucho de a quién nombra canciller y cómo se mueve en este escenario después de todas las amenazas que ha dicho, que se va a retirar de todos los organismos y las críticas que ha hecho, ¿no? Y eso afecta a la región, claro, la debilita. Puede ser una bomba de tiempo. Acordémonos, con Janine Áñez, la Cancillería fue el punto de ruptura, nos rompió toda la cristalería. Así es. Y eso en este momento del mundo es muy debilitante y muy peligroso para la región en su conjunto, para América del Sur en su conjunto. Gabriela, ¿por dónde quieres ir? Bueno, yo, a ver, en lo interno en Argentina percibo que también hay la necesidad de un proceso autocrítico al interior del kirchnerismo, el conjunto del peronismo, porque no nos olvidemos, Claudia, que si bien Milei hace 2 años nadie pensaba que tenía realmente la posibilidad de ser presidente, acordémonos cómo hace 2 años abiertamente se desangraba el propio peronismo, las tensiones al interior del propio gobierno, un presidente debatiendo públicamente o una vicepresidenta debatiendo públicamente sus diferencias en los medios de comunicación, en actos públicos, una dificultad muy grande para la definición finalmente de la candidatura que se propuso desde el ala progresista, llamémosle de centro izquierda. En algunos casos se lo ha caracterizado a Massa desde esos sectores progresistas como un candidato de centro derecha, ni siquiera de centro izquierda. Entonces, ojo, ¿no? Yo leía un tuit anoche de Andrónico Rodríguez
un poco tomando las lecciones de Argentina para nuestro propio país. Y yo creo que es, aunque no se puede traspolar todo lo que pasa en Argentina a Bolivia tan linealmente, sí me parece importante recuperar esa mirada de Andrónico como presidente del Senado diciendo alerta. Cuando hay tensiones internas mal resueltas, la ultraderecha puede ser el camino por el que opte la población. Ojo, alerta, ¿no? Y nosotros en Bolivia estamos a 2 años de elecciones con unas tensiones internas muy grandes en el MAS como partido en función de gobierno, y sí creo que debería generarnos al menos capacidad autocrítica, alertas y miradas que nos enseñen y podamos absorber esas lecciones para Bolivia, para la región. Yo además diría que hay algunos elementos de los que no hemos hablado hoy, pero los dejo por lo menos rebotando, y es el papel de la población más joven cuando acude a una elección. Yo creo que el papel de los jóvenes en Argentina para la definición por tanto margen de diferencia, el papel de los trabajadores informales, los trabajadores por cuenta propia, que en Argentina estamos acostumbrados a que sean minoría, hoy ya no son minoría en la realidad económica y social de Argentina, más bien son una mayoría, probablemente los trabajadores informales, los trabajadores por cuenta propia, etcétera, etcétera. Y hay que pensar en esos elementos. En toda la región casi, el peso electoral que tienen los menores, los jóvenes menores de 28 años en toda la región y en todas las próximas elecciones, incluyendo la de Bolivia, va a ser muy grande. Entonces tenemos que entender qué está viviendo, qué está pensando, qué está soñando esa juventud, y tenemos que ser capaces de dialogar en términos políticos con ellos y con ellas, ¿no? Sí, yo creo que esto que dice Gabriela también nos ayuda a hacer el puente con Bolivia. Hablábamos del tuit de Andrónico Rodríguez, si lo tenemos, vale la pena repasarlo para quienes no lo vieron. Tenemos el tuit, lo están buscando. Gringo, ahí está, gracias. Andrónico Rodríguez, ganó Milei en Argentina, extrema derecha populista, una profunda reflexión y lección para la izquierda latinoamericana. Muestra clara de que la unidad tiene que ser acción y no más discurso. Es tiempo oportuno, aún dentro del MAS y PCP, de que las diferencias y conflictos se resuelvan en las instancias internas. No se pueden poner en riesgo las grandes transformaciones del país que iniciaron el 2006. Irreverencia en la discusión y unidad en la acción, es lo que le queda a Andrónico Rodríguez de esto. Yo simplemente comentaré, hablando de tweets, que los primeros fueron Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, lo podemos revisar así rápidamente, por supuesto felicitando el triunfo y contentos con este resultado, ¿no? Tanto Tuto Quiroga como Luis Fernando Camacho, Yanine Áñez también, y luego obviamente más institucionales, Luis Arce, Evo Morales también. Ahí están, los repasamos rápidamente. Hoy los han mostrado en la radio, los han repasado en otros medios. Ahí está, no me detengo mucho, así hacemos un breve repaso para hablar de lo que esto significa en la política boliviana, ¿no? No te olvides el tuit de Elon Musk, ¿no? Que es un tuit bien sugestivo, sí. ¿no? Llega el bienestar para Argentina, con olor a litio. En efecto. Pero hay un elemento que creo que es importante también tomarlo en cuenta. Yo creo que el requisito sine qua non para que pueda haber un gobierno como el de Milei en Bolivia tendría que ser una crisis económica, probablemente de menos envergadura que la que hay en Argentina, porque aquí somos mucho más sensibles, más intolerantes, menos pacientes. En Argentina fueron hipertolerantes, teniendo que bancarse durante tantos años inflaciones que bordearon o superaron el 100%, una locura. Cosa que aquí, con el 10% de eso, ya estarían tumbando gobiernos. Sí. Entonces yo creo que ese es un elemento que
no digo que no vaya a surgir en Bolivia, seguramente la venta de motosierras va a incrementarse exponencialmente en estos próximos días aquí en nuestro país, porque todos van a querer jugar a la gran Milei. Hay diferencias sustanciales, algún rato tendremos el tiempo para conversarlo seguramente, pero yo creo que el requisito sine qua non, o sea, imprescindible para que haya una situación como la de Milei, el caldo de cultivo en el que se hace un Milei es justamente una crisis económica como la de Argentina. Quizás no tan ruda, tan extrema como la de Argentina, pero con esos elementos evidentemente se complica. Creo que aquí estamos lejos de una situación así, más allá de algunas dificultades que puedan haber en la economía de nuestro país, estamos a años luz de una situación como la que vive Argentina. Por tanto, creo que esa variante, digamos, no está presente. Hay otras variantes, la política, por ejemplo, el hastío de la gente con la confrontación política, yo creo que es un elemento importante, que en Argentina también ha calado fuerte, el hecho de que la vicepresidenta lo boicotea al presidente, que lo niegue. Es decir, yo creo que en gran medida una de las personas que seguramente algún rato en eso de hacer la autocrítica tendrá que responder es Cristina Fernández de Kirchner, que cuando lo mandó al matadero al señor Scioli, ¿se acordarán ustedes, Daniel Scioli? Argentina estaba en una situación bonancible, no tenía una crisis económica, pero lo dejaron tan solo a Scioli, como si hubiera ido Scioli por el partido Scioli Fútbol Club, ¿no es cierto? Y no por el peronismo o el justicialismo, lo dejaron solito y perdió ante Macri, recuerden ustedes. Y claro, dejarlo entrar a Macri fue equivalente a abrir la puerta del infierno. Y bueno, hoy se siguen pagando esas facturas, ¿no? Estaremos lejos de esta crisis en Argentina, pero sabe Horst de que la crisis está ahí, todavía silenciosa, pero ya va dando algunos elementos preocupantes en la región, en el mundo. No podemos pensar que tenemos un paraguas tan fuerte como para no ser penetrados por esta crisis, y diría que mientras los masistas se están sacando los ojos y están pulverizando lo que fue en su momento la estructura más importante, el movimiento al socialismo y PCP, tenemos al frente oposiciones que no están planteando, estamos lejos de las elecciones, pero no hay como propuestas sólidas que uno diga, por aquí se va a ir el voto masista que le dio el gobierno en otras ocasiones, y es un buen momento para los copiones de Milei, y esos copiones yo creo que pueden ir apareciendo también. Bueno, yo creo que lo más sensato que podemos hacer es empezar una discusión seria sobre los problemas del país sin apasionamientos, dogmatismos ni soluciones mágicas. Yo creo que hay que calibrar exactamente en qué situación se encuentra la economía, el sistema político, lo que se viene en el 2024, que ya ha anunciado desde el Economist de Inglaterra y otros medios de comunicación, va a ser un año terrible por el cambio climático, por las elecciones en Estados Unidos, por lo que está hoy en día pasando con la ralentización de la economía china y demás. Entonces, no estamos en una época normal, entre comillas. Y creo que el liderazgo político de Bolivia, los que aspiran a ser parte de la contienda política, deben aprestarse para hacer discusiones, propuestas, lecturas, interpretaciones serias. Y los medios de comunicación tienen la obligación, a mi juicio, de abrir foros para un debate amplio y un debate sereno, además, con todos los elementos de juicio posibles. Alguien en Argentina escribía en uno de los grupos de periodistas que tengo, acá, dice, en Argentina, manejamos la información de que en una reunión parece que Cristina confirmó que no quiere a Massa. Massa no quiere a Cristina. Además, si Milei ganaba, ella quedaría al frente de la oposición. Pondría el aparato de su provincia para Milei. No iba con Massa porque temía que la traicione. Esto es puro chisme, pero ahí lo dejo sobre la mesa y le dejo a Gabriela el cierre. Claudia, yo creo que como en todo tomará, digamos, algunas semanas poder tener mayor claridad, sobre todo de por dónde va a ir las acciones en el ámbito económico por parte de Milei y de su gobierno, pero también creo que es importante que el justicialismo, el peronismo, el kirchnerismo hagan una profunda evaluación con capacidad autocrítica, con capacidad crítica de sus acciones y de la realidad. Yo creo que hay cuadros en
ese mundo del progresismo y de la izquierda en Argentina que tienen un futuro enorme. Voy a poner un solo nombre: Axel Kicillof. Ha sido reelecto gobernador de la provincia de Buenos Aires. Seguramente tendrá una responsabilidad también muy grande desde el ejercicio de la oposición a un gobierno como el de Milei y Victoria Villarruel. Y creo que también es importante que se haga una reevaluación de esos sectores de los que poco se habla. Y voy a volver a hablar de informales, trabajadores por cuenta propia, que han crecido muchísimo en Argentina, sectores de jóvenes que han sufrido el desempleo o los malos salarios o el que no llegar a fin de mes, y en muchos de esos casos están empezando su vida y construyendo de inicio una familia. Esos jóvenes que no terminan todavía la secundaria, que ni sueñan con llegar a la universidad a pesar de la educación pública. Y creo que también de ese sector progresista de izquierda es necesario prepararse para defender las conquistas sociales que yo creo que sí se ponen en peligro. Es probable que no de manera tan rápida ni dramática como la que parecía en la campaña, pero hay que estar atentos. Uno no destruye la educación pública y la salud pública por un decreto o por una ley. También se puede destruir la educación pública y la salud pública cuando no se les da presupuesto. Entonces, ojo con esas situaciones. En el caso de Brasil, Bolsonaro redujo dramáticamente el presupuesto de salud y eso lo pagó todo el pueblo brasilero. Así que estemos atentos y atentas a esas situaciones que pueden surgir. Perfecto, yo exportaría a Argentina este programa gracias al nivel de Gabriela Montaño, de Horst Greve y de Gringo González.